Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Les agradecemos un montón que se hayan sumado a este espacio de encuentro en un día tan particular que le compartíamos a Gaby, que es de Buenos Aires, de qué se trata el viento sonda y de generar permanentes cambios en las actividades organizadas. Bueno, contarles que es un gusto para nosotras, desde el espacio de la Asociación Ecuménica de Cuyo, compartir con el Colegio de Trabajo Social esta actividad, que se hayan sumado a poder organizar de manera conjunta esta actividad, y es una enorme alegría también compartir el espacio con Gabriela Ligori, colega, compañera de trabajo también. Yo les voy a comentar un poquito quién es Gabriela, y al mismo tiempo un poco la modalidad que va a tener este conversatorio, que algo les adelantó Sole recién. Bueno, Gabriela Liguori es colega, es directora de CARES, de la Organización Social CARES de Buenos Aires, es también docente en la Universidad de Buenos Aires y en la UNLA, en la Universidad de Lanús, y bueno, y es experta, especialista en temáticas de migración y asilo, así que es un gusto para nosotras poder compartir este espacio de encuentro, que lo hemos pensado desde una modalidad de intercambio, ¿no? La propuesta es que sea un pensar la intervención, como señalaba Sol, desde los distintos campos, desde el trabajo social interviene a la hora de pensar las migraciones y el asilo. Entonces, en ese sentido, bueno, ha primado la modalidad virtual por las condiciones del contexto, pero súper invitadas a que, bueno, puedan abrir cámara, abrir en el momento del intercambio el debate, porque la idea es compartir algunas ideas iniciales, pero después generar un espacio de diálogo y del poder pensar nuestras prácticas profesionales desde la experiencia que venimos nosotras participando y ejerciendo de trabajo. Así que bueno, Gaby, bienvenida, un gusto que estés acá en Mendoza y compartiendo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. A ver, vamos a arreglar unas cuestiones técnicas. ¿Ahí va? No. Seguimos teniendo eco acá, así que ahora sí, genial. Bueno, ahora sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, a quienes se han tomado el tiempo para conectarse, y muchísimas gracias al Colegio Profesional y a la FEC por haber organizado este espacio de encuentro, de reunión, aprovechando que me trajo el viento sonda, ¿no? La verdad es que es toda una experiencia, les cuento, para mí como bonaerense de la provincia de Buenos Aires, no digo porteña porque no lo soy, ahora sí vivo en la ciudad. Bueno, estar aquí en un contexto de viento sonda, me pegó, como dicen los pibes, me pegó, fue difícil la mañana, después de haberme levantado 3:30 y llegar, ¿no? De dolor de cabeza, pero ya acá armada para poder compartir con ustedes como colegas este espacio de encuentro, de reflexión, de formación, pero bueno, desde un lugar de intercambio, ¿no? Me parece que eso es lo más interesante de este tipo de encuentros, y ojalá haya en otra oportunidad la posibilidad de encontrarnos personalmente. Decía Vale que soy una experta en el tema migratorio, y lo cierto es que, bueno, esa expertise proviene de la tarea, ¿no? Del trabajo en CARES como organización, CARES que es una organización de la sociedad civil, que después contaremos un poquito más acerca de esto, pero bueno, hace ya unos cuantos años, no tenía ganas, era bastante más joven cuando empecé en el año 95 a trabajar en esa organización, como trabajadora social en el servicio social, ¿no? Y actualmente ocupo el cargo de directora, así que fueron y son muchos años y muchas coyunturas diferentes en el marco de lo que es el movimiento de personas y la llegada de población migrante a nuestro país. Creo que, bueno, amerita poder poner en común algunos aprendizajes después de tanto tiempo de trabajo en este tema,
que de hecho también, como bien decían, es un tema bastante novedoso, poco abordado en el marco de la disciplina, entonces creo que es aún más interesante poder abrir canales de diálogo y de debate en relación al tema migratorio. En particular desde un enfoque que es desde el que trabaja la institución y desde el que yo me formé en la práctica y también teóricamente, y desde ejercito la docencia en ese lugar, que es el enfoque de derechos, ¿no? Que es un enfoque que cada vez es más cercano, más propio, abrazamos la disciplina de trabajo social y que de hecho además está presente en nuestra ley nacional, ¿no? Entonces es parte de lo que funda y fundamenta nuestra tarea de intervención hoy en día. Yo arrancaría pensando el tema migratorio desde qué es lo que significa hoy como hecho social complejo, ¿no? Como profesionales de una disciplina inscripta dentro de las ciencias sociales, tenemos la particularidad de intervenir en situaciones sociales complejas. Y la idea es poder comprender esa complejidad en el marco de las migraciones. Para que podamos tomar un poco de dimensión de qué es lo que significa esto hoy por hoy, yo quiero compartirles algunos datos. Según la Organización Internacional para las Migraciones, una de cada 30 personas hoy en día vive fuera de su país de origen, ¿no? ¿A quién se define como una persona migrante? Justamente aquella persona que ha salido de su país de origen con la idea de asentarse, de vivir en otro país. Entonces, hoy en día, una de cada 30 personas vive fuera de su país en calidad de migrante. Eso significa, el último dato con el que contamos a nivel global es del año 2020, en el año 2020 281 millones de personas en el mundo eran migrantes internacionales, es decir, habían cruzado una frontera internacional para vivir en algún otro lugar. De esas 281 millones de personas, 80 millones eran desplazadas, ¿no? Son desplazadas por la fuerza, ¿no? De las cuales, o sea, por razones que implican un desplazamiento forzado. Después vamos a ver qué es lo que significa un desplazamiento forzado. De esas 80 millones, 20 millones están bajo el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en su calidad de personas refugiadas, y unas 6 millones bajo el mandato de otra organización de Naciones Unidas que se ocupa particularmente de la situación de Palestina. Entonces, eso nos muestra un marco de complejidad a nivel global, o por lo menos como, digamos, a nivel global esto implica cuantitativamente un número que en términos porcentuales representa hoy por hoy el 3,6% de la población mundial. Entonces significa, el 3,6, a lo mejor hace un tiempo atrás era más, era menos, bueno. Justamente una de las cuestiones que es importante dimensionar es que estas 81 millones de personas triplica la cifra que era propia de esta población que vivía fuera de su país en el año 1970. O sea, definitivamente estamos en una tendencia global donde las personas migrantes a nivel internacional van aumentando en número. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe? ¿No? ¿Qué pasa en nuestra región? En nuestra región, o sea, nuestra región no es de las regiones que más población migrante y refugiada tiene en el mundo, pero hay 14,8 millones de personas que viven en América Latina y el Caribe en condición de migrantes. Y una de las características muy propias también de nuestra región, y propia también de otras regiones, pero
creo que es importante tenerlo en cuenta como latinoamericanas, es que en nuestra región se ha ido acentuando la tendencia de la migración intrarregional, ¿no? ¿Quiénes son las personas migrantes y refugiadas de nuestra región? Fundamentalmente personas latinoamericanas, ¿sí? La migración intrarregional es la más importante hoy en día. En este escenario irrumpió de manera abrupta, como en la vida cotidiana de todas y todos, la pandemia, ¿no? Y el COVID-19 trajo un hecho inédito, novedoso y bastante complejo para las personas en movilidad, como el cierre de fronteras. El cierre de fronteras fue una medida que tomaron la mayoría de los países a nivel global, en términos de proteger cuestiones sanitarias, pero fue una medida prolongada en el tiempo que tuvo un impacto, podríamos decir, en términos de mucho padecimiento para las personas en procesos migratorios, especialmente pensando en las personas en condiciones de vulnerabilidad. Todo esto que vamos planteando nos lleva a pensar que la migración no es un hecho individual, ¿sí? O sea, claramente la migración no es un hecho individual, la migración no es una decisión individual racional. Cuando digo racional, digo medida, pensada desde una lógica personal, sino que definitivamente estamos ante un hecho que los autores y las autoras que se dedican a trabajar el tema migratorio definen como un hecho social estructural y estructurante de nuestro sistema social, político y económico a nivel global. Entonces podemos decir que la migración hoy en día es comprendida como un hecho estructural y estructurante del capitalismo a nivel global, y podríamos decir desde la lógica de nuestra disciplina una manifestación de la cuestión social, ¿no? Entonces, eso implica poder dimensionar el hecho migratorio como un hecho que, como bien veníamos diciendo, es global, es complejo y es integral. Y esto lo tomo de palabras de Lucas, que es un estudioso del tema migratorio en España. Bueno, que es global, claramente, con estos números y estas cifras que estuvimos planteando, queda en manifiesto. Y cuando hablamos de las migraciones, entonces, si decimos que es global, esto implica que hay que pensarla siempre en relación con los estados, ¿no? Cuando hablamos de migración, hablamos del Estado, pero no solamente del Estado, sino de los estados, porque ya la propia definición de migración implica un cruce de fronteras. Entonces no podemos pensarla desde la órbita de lo que significa un solo Estado. Decimos que es compleja, ¿no? Y es compleja porque yo les hablaba de la particularidad de América Latina. Si pensamos las migraciones en Europa, tenemos que dimensionarlas de otra manera. Los conflictos impactan en estos movimientos, ¿no? Pensemos lo que está pasando hoy en día en Ucrania, las situaciones de otro tipo de conflictos, como puede ser lo que ocurre en Venezuela desde hace tiempo, en términos de bloqueo, la crisis humanitaria en Venezuela, la salida masiva de personas de Venezuela, ha significado una modificación de la dinámica migratoria de nuestra región. Por otro lado, hay hechos y movimientos y dinámicas migratorias que son históricas, que se sostienen, como puede ser la situación de Colombia, o las migraciones que son dentro de países limítrofes, como bueno, Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile, ¿no? Uruguay. Ahí tenemos situaciones que tienen una historia propia. Entonces todo eso no puede ser entendido de una manera unívoca. Entonces es compleja porque no podemos hablar de la migración como si fuera una sola cosa, sino que también tenemos que tener la capacidad de poder usar esta universalidad de lo que implica, ¿no? Un hecho estructurante del capitalismo con la manifestación particular que van tomando las diferentes dinámicas migratorias que aparecen en las diferentes regiones o los diferentes, digamos, países
países, y quizás también como eso adquiere una particularidad en diferentes territorios, por ejemplo, bueno, hoy en día Mendoza. Y decimos que es integral porque cuando pensamos en las migraciones hay que pensarlas desde diferentes variables, ¿no? No es solamente un hecho económico, como muchas veces desde la academia se comprendió, un hecho ligado, se lo observaba como mano de obra, fuerza de trabajo, el migrante trabajador, ¿no? Definitivamente implica poder pensarlo como un hecho que sí tiene variables que tienen que ver con lo económico, sí tiene variables que tienen que ver con lo laboral, pero también tiene variables que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo subjetivo, con lo familiar, y con lo comunitario, y con tantísimas otras cuestiones que hacen a la vida de las sociedades, las comunidades y las personas. Entonces, bueno, aquí con la idea de poder comenzar a actuar antes de entrar quizás en las particularidades de Argentina y qué es lo que observamos, a abrir el intercambio con una pregunta sobre, bueno, cómo pensar, cómo les parece a ustedes que debiéramos como colectivo profesional pensar la intervención de una disciplina como el trabajo social, una disciplina, insisto, inscrita en el campo de las ciencias sociales, con esta particularidad de ser una disciplina interventiva dentro de situaciones problemáticas complejas, en este contexto, ¿no? En este contexto y en esta temática de las migraciones. O sea, cómo, insisto, en la pregunta, cómo pensar desde nuestra disciplina esta temática y esta problemática. A ver, como para ir abriendo el intercambio. Me callo un poquito y tomo un poco de agua. Acá está el micrófono para si alguien quiere hablar desde acá. Abrir. Bueno, anímense, por favor, porque si no... ¿Se oye? ¿Está hablando Soledad? ¿Se oye? No, no se oye. A ver, mira, te voy a pasar la plantita. Bueno, primero es preguntar para el tema de la intervención social, cómo garantizar derechos, o garantizar el acceso al derecho a las personas migrantes. Porque eso como algo que la primera pregunta, así con las situaciones, sobre todo cuando hay dificultades en la documentación, en el ingreso, la organización de la documentación. Creo que por allí va a ser después, nada, cómo se trabaja el ingreso, la permanencia en el educativo, la acceso a la salud, tiene como esas primeras preguntas interrogantes, cómo respetar su lengua, su costumbre, sus creencias. Creo que por allí también hay algo que por ahí en las instituciones funcionan. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir el encuentro virtual presencial. Esta dinámica 22. A mí me parece, yo soy Cecilia Caroso, pertenezco a la sección clínica de curso, soy parte del área de educación popular, he sido parte del colegio más cerquita, no tanto, pero también me han dado. Y bueno, se me ocurren varias cosas, ¿no? Como principio. Por un lado, ¿cuál es el imperativo teórico como profesionales de la disciplina de poder conocer los fenómenos sociales, ¿no? El conocimiento tal vez de la temática, creo que es como el principio, ¿no? Conocer el fenómeno antes de generar prejuicios, de supuestos, entonces, ¿cuánto de eso nos da tiempo también en nuestras labores, ¿no? Cada una desde las esferas donde uno trabaja, ¿no? Entonces digo, bueno, qué importancia es darle espacio al reconocimiento, ¿no? De la problemática, ¿no? Y ahí un poco creo que siempre buscamos los parámetros normativos que tenemos ante las
temáticas, ¿no? Entonces también ayudar al asesor, como se puede ver, que tenemos Argentina, la avanzada, que es, bueno, desde primera punta del día de alguna manera, y empezar también a vincularse a organizaciones, espacios colectivos que abordan estas temáticas y que puedan dar oportunidades más interseccionales, integrales. Entonces, las propias prácticas no tenemos acceso a esos espacios más colectivos, y qué importante, justamente esta sería una experiencia de intercambio donde podamos escuchar, tal vez de primera mano, de organizaciones que trabajan en esta temática, cuáles son las vicisitudes que llevan adelante los colectivos colectivas de migrantes, ¿no? Bueno, eso como decir. Gracias. Compartir un comentario del chat. Aquí. Bueno, Adriana Miranda escribe por el chat, ella comenta que trabajó con personas con HIV, de VIH en realidad, y analizando el tema migratorio como global, complejo, integral, que evidencia nuestra práctica cuando en algún punto se vulneran derechos de la población migrante en particular. Perdón, no puedo, yo te veo con la plantita. Perdona, Perdonen, ustedes deben tener la misma sensación que yo, no es gracioso verla hablar de la plantita. Bueno, voy a dejar la planta. Ahí está, ahí no se ve la plantita. Entonces, voy a retomar lo que decía Adri, que trabaja en este espacio del programa de VIH, y dice que analizando el tema migratorio como global, complejo integral, se evidencia en nuestras prácticas cuando en algún punto se vulneran derechos de la población migrante, en particular el acceso a servicios sociales que dialogan con el derecho a la salud, como el acceso a las pensiones nacionales, por ejemplo, impactando en las condiciones materiales de existencia de los sujetos y en los procesos de adherencia a los tratamientos. Ahí la dimensión integral, además de las lecturas interseccionales en cuanto a la sumatoria de desigualdades. Bueno, a ver, vamos volviendo, vamos acá, vuelve la plantita, muy bien. Vamos bien. Esta es una plantita mágica, sé que se nos escucha. A ver, creo que ustedes han abierto montones de temas que se pueden ir profundizando y que nos llevaría un montón de tiempo profundizar todos ellos, pero lo cierto es que en nuestro país la legislación migratoria y la legislación que tiene que ver con la asistencia y protección para los refugiados es una legislación de avanzar, ¿no? Es una legislación que reconoce y garantiza derechos a tal punto que la ley migratoria, que es del año 2004, la ley 25.871, reconoce en el artículo 4 a la migración como un derecho humano. Y pone al Estado en el lugar de quien tiene que garantizar ese derecho. Y luego más adelante también define el lugar de los funcionarios y funcionarias públicos como quienes tienen que facilitar y favorecer el acceso a la regularidad migratoria, brindando información, por ejemplo. Es una ley que garantiza el acceso a la salud, a la educación, a programas sociales, independientemente de la condición migratoria, ¿no? Si leen los artículos 6, 7 y 8 de la ley, eso está súper claro. Y que tuvo un cambio rotundo en relación a la ley anterior, no solamente porque está fundada en paradigma de derechos humanos, cuando la ley anterior, que era popularmente conocida como ley Videla, era un decreto, ley de la dictadura, muy basado en la lógica de la seguridad nacional, sino también porque tiene un espíritu de integración regional muy fuerte que se expresa en lo que nosotros conocemos o llamamos en la diaria el criterio Mercosur. ¿Qué es el criterio Mercosur? Es que todas las personas que son parte de los países de Mercosur y los asociados
solo por su nacionalidad, tienen, yo digo, la llave para abrir la puerta de el trámite de erradicación en nuestro país. Y eso ha permitido que muchísimas personas que antes veían muy dificultada la posibilidad de acceder a la regularidad migratoria hayan podido hacerlo con el marco de esta nueva ley. Por supuesto que hay una serie de documentación que es indispensable completar, que tiene que ver con el país de origen, con los antecedentes penales, con el ingreso al país, etcétera, que hace que el trámite no sea un trámite sí, de fácil, y que para muchas personas, aún con ese criterio, hoy por hoy sigue siendo muy difícil acceder a la regularidad, ¿no? A veces hay muchas preguntas que provienen de las instituciones, a veces de con las propias colegas, diciendo, bueno, pero ¿por qué esta familia hace 20 años que vive en la Argentina y no tiene documentación? Bueno, por un montón de razones que tienen que ver con la complejidad de esta tramitación, muchas veces con las tasas, con la falta de información acerca de la posibilidad de eximir esas tasas, y en otros casos con las dificultades de acceso a las instituciones y al propio Estado, ¿no? Las personas que viven alejadas de los centros urbanos, que viven alejadas de los lugares donde está aceptada migraciones, y que realmente es algo que queda lejos en términos materiales y en términos simbólicos. Entonces, muchas familias, digamos, pasan años y años y no logran acceder al trámite de regularidad. Y esto, como ustedes bien decían, luego impacta en el impedimento para acceder a otros derechos, como pensiones no contributivas, como asignación universal por hijo, como tratamientos en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Lo que significa que esta legislación, que es tan garantista, abierta y de avanzada en nuestro país, que además después fue modelo para legislaciones similares en otros países de la región, hoy por hoy aún requiere mucho trabajo para que lo que está escrito en la ley pueda manifestarse en nuestra práctica diaria, nuestras intervenciones diarias y en el acceso a derechos efectivos de la población migrante en su vida cotidiana. Por otro lado, hay un marco normativo que dialoga con este que yo les estoy comentando, que es aquel que refiere puntualmente a las personas que son refugiadas en nuestro país. Ese marco normativo es la Ley 26.165, ¿sí? Es una ley del año 2006, es decir, fíjense que son leyes bastante cercanas una y la otra, o sea, fue un momento de, esos años fueron un momento como de consolidación del sistema normativo argentino, desde un enfoque de derechos y tomando los estándares más elevados en términos de derechos humanos a nivel regional y a nivel global en nuestra legislación. Es más, con la ley migratoria nos animamos a dar un paso que nadie se había animado a dar antes en su legislación nacional, que es reconocer a la migración como derecho humano. Entonces, aquí, miren, justo está llegando gente que tiene mucho que ver con esto. La ley 26.165, en el artículo 4, justamente define quién es una persona refugiada. Y ahí es interesante tener en cuenta que nuestra legislación también prevé un reconocimiento amplio en relación a qué entendemos por una persona refugiada. En primer lugar, una persona refugiada es una persona que necesita protección internacional, ¿no? ¿Y quiénes serían esas personas? O sea, nuestra legislación identifica dos grandes grupos. Aquellas personas que tienen un temor fundado de ser perseguidas, ¿no? Personalmente por motivos que tienen que ver con su raza, con su religión, con su nacionalidad, con su pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas. Es decir, esto que está fundado en una convención internacional, que es del año 1951, es una forma de comprender
la situación de las personas que requieren protección internacional en relación a temores fundados de persecución personal. Y por otro lado, a partir de estándares que son más de carácter regional, que tienen que ver con un instrumento que es la Declaración de Cartagena, que fue incluido en nuestra ley nacional, también se entiende que una persona puede solicitar protección internacional, puede solicitar ser refugiada, porque en su país, su vida, seguridad o libertad son amenazadas por la violencia generalizada, por la agresión extranjera, por conflictos internos, por la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público, ¿no? Esto es lo que plantea la ley. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor no hay una cuestión directamente dirigida a esa persona, pero que la situación generalizada es tan compleja que también pone en riesgo la vida de esa persona o esa familia que requiere salir de manera forzada de su país de origen para solicitar protección en otro estado. Este marco que, como les decía, recoge, este marco normativo nacional, como les decía, recoge estándares regionales e internacionales, implica un compromiso del Estado que protege, entre ellos algunos que son claves, como por ejemplo el principio de no devolución, digamos, ¿no? Un país que recibe a una persona que requiere protección internacional en calidad de solicitante de la condición de refugiado, por ejemplo, digamos, no puede y no debe, bajo ningún punto de vista, devolver a esa persona a su lugar de origen, porque sería devolver a esa persona al lugar en el cual corre riesgo, ¿no? Y otro de los principios que es muy importante en el marco de la protección internacional es que tampoco los estados deben rechazar a esas personas en la frontera, ¿no? El no rechazo en frontera también es muy importante, y digamos, es muy importante ¿por qué? Porque muchas veces las personas requieren solicitar la condición de refugiados cuando llegan a la frontera, porque es de la única manera que pueden ingresar, ¿no? Porque si pretendieran ingresar como migrantes, no podrían hacerlo, y entonces no podrían acceder a esa protección. Entonces, por eso el marco de la protección internacional establece una serie de principios donde no se exige la misma documentación para una persona que solicita la condición de refugiados en frontera que para una persona que ingresa como migrante o como turista, ¿no? Que sería otra categoría. Tampoco se entiende de la misma manera el ingreso irregular, es decir, el ingreso por paso no habilitado, que en el caso de la ley migratoria es entendido como un impedimento, digamos una falta, y en el caso de la ley de refugiados no. O sea, es algo que el Estado debe comprender en esta necesidad de las personas de llegar hacia un otro país que pueda brindarle protección. Entonces, este marco de protección internacional que tenemos en nuestro país, digamos, insisto, dialoga y complementa el marco que nos ofrece la ley 25871. Ahora bien, ustedes mismas, digamos, se piensan dentro de las organizaciones, las instituciones en las que trabajan, deben encontrar montones de inconsistencias o incoherencias, ¿no? En relación a lo que marca esta legislación. Definitivamente hay en nuestro país y también dentro de las legislaciones provinciales una distancia importante entre lo que la legislación nacional expresa, promueve y garantiza, y lo que después ocurre en las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Que a la vez son instituciones que debieran garantizar derechos. Que bueno, ante una necesidad de un derecho, pero ese derecho está encarnado en una institución, entonces si esa institución no lo garantiza,
¿Qué hacemos con esto? Creo que ahí aparece nuestro desafío más cotidiano. O sea, creo que por un lado está la necesidad de poder comprender más conceptualmente, teóricamente, históricamente, a la migración como un hecho que no es individual, que es un hecho social, complejo, global e integral, ¿no? Eso y estructural, que podríamos entender como una manifestación hoy de la cuestión social. Yo creo que eso es un aspecto central, porque si no tenemos esa capacidad de comprender a la migración, en este sentido, digamos, nos vamos a equivocar a la hora de poder dimensionar y comprender la demanda que llega, ¿no?, en el día a día a nuestras instituciones. Por supuesto, con todas las mediaciones necesarias para hacer desde esa demanda familiar, individual, a estos hechos tal como nos estamos planteando, pero es imprescindible poder transitar como disciplina en esta temática, esa conceptualización, esa problematización, ¿no?, para luego poder dar curso a una intervención que sea coherente y consistente con ese posicionamiento que es político, pero también es teórico. Y ahí yo entiendo que aparece este otro desafío que va de la mano con el primero, que sí tiene que ver con la intervención cotidiana en las instituciones en las que trabajamos. Y ahí la pregunta, creo que, bueno, es buenísimo que aquí también esté el colegio involucrado en esta actividad, porque creo que nos involucra no solo como profesionales individuales, sino como colectivo. Y es, o sea, definitivamente, De Lucas también dice, y otros autores, que la migración pone en jaque el contrato social tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Porque el contrato social tal y como lo conocemos está fundado, entre otras cosas, en el principio que tiene que ver con el ser ciudadano, ¿no? ¿Quién es sujeto de derechos en una nación? ¿Quién es sujeto de derechos en un Estado? Aquel que es ciudadano. Y nosotras como disciplinas venimos problematizando mucho el concepto de ciudadanía, ¿no?, diciendo, bueno, cuánto de lo formal hay en ese concepto y qué significa un ejercicio efectivo de derechos en términos de ciudadanía, y lo pensamos para los propios nacionales. Imagínense todo lo que eso significa y cuánto más se puede problematizar si lo pensamos en relación a los que son considerados extranjeros, ¿no?, a los que son considerados migrantes y que son migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una naturalización que se ha construido junto con la naturalización de los Estados-nación como forma de conformación social y expresión de ese contrato social, que es que los derechos son para los ciudadanos. Entonces la migración definitivamente viene a romper con ese esquema, y de la única manera que eso puede transitar por una lógica que no sea restrictiva es si lo situamos en el enfoque de derechos, si lo situamos en el marco de derechos humanos, si lo situamos en pensar que la persona, solo por ser persona, tiene derechos, que es el principio número 1 del marco de derechos humanos, ¿no? Y que los estados son quienes tienen que garantizar esos derechos. Ahí hay como, bueno, muchas teorizaciones y diferentes autores que hablan de una ciudadanía transnacional, de la necesidad de repensar las lógicas de ciudadanía hoy en día, pero bueno, el punto es, bueno, ¿qué hacemos nosotras en nuestras instituciones en el día a día? Porque claro, toda esta concepción nos puede ayudar a tener a nosotras una cabeza más amplia y poder pensar la intervención desde otro lugar, pero después nos encontramos con instituciones que te dicen si no tiene documento no puede esto, si no tiene documento no puede lo otro, si no tiene documento no puede lo de más allá.
Entonces ahí viene como la segunda pregunta que me parece que sería interesante para poder abrir como más ampliamente el debate y también la apertura de experiencias concretas, y es cómo pensar la intervención desde un lugar donde como profesionales no estemos solo en ese lugar, en ese espacio tradicional de la práctica profesional. ¿Vieron esos los esquemas de la práctica profesional entre la institución y la demanda, ¿no? Entre el servicio y la demanda. Nosotros como puente que ofrecemos los recursos que la institución tiene y juntamos la necesidad con el recurso. Entonces, si el recurso no se adecua a la necesidad, nosotros lo hacemos así, ¿no? Como el emoticón, el sticker, no sé, del WhatsApp. Cómo pensarnos como disciplina desde otro lugar, ¿no? Políticamente diferente y además técnicamente diferente, realmente constructora, una disciplina constructora y de política pública. Yo creo que en eso la temática migratoria nos da una gran oportunidad, ¿no? Una gran oportunidad para poder tensionar desde este enfoque de derechos las políticas sociales tal como vienen concebidas históricamente, ¿no? Y poder problematizarlas desde otros lugares. Entonces, esto de poner en tensión en nuestra cotidianeidad, y no solamente ser canal de transmisión de recursos hacia las necesidades cuando los hay, cuando no los hay, solo quedarnos con eso. Yo creo que ahí hay como todo un tema importante para transitar, no solo el tema migratorio seguramente, pero el tema migratorio tiene una complejidad en el que de verdad creo que hay una gran oportunidad para como disciplina también fortalecer ese lugar de apropiar de la política pública como algo que no solamente nosotros llevamos adelante e implementamos, sino que entendemos, que discutimos, que disputamos en sus sentidos y en sus formas, y que podemos dialogar, digamos, construir desde nuestra propia pertenencia institucional, ¿no? No por fuera de las instituciones, sino dentro de las instituciones. Entonces, bueno, esto me parece que es todo un tema también para poder abrir y poder, o sea, abrir bueno, a cómo lo viven ustedes, cómo lo ven, si es algo que se visibiliza en las instituciones o no, si, bueno, desde las experiencias hasta lo que quieran plantear al respecto. Así que, bueno, vuelvo a pasar la plantita por acá, la plantita mágica. O, bueno, también si quienes están del otro lado, quieren tomar la palabra, pueden levantar la mano o abrir el micrófono para poder dialogar. Bueno, las escucho. Sí, ahí va la plantita, ¿eh? Micrófono planta. Gracias, Juan. Bueno, primero que vamos a dar Marta, Lucila, del colegio, gracias, Felipe. La verdad que está muy bueno este encuentro. A mí en lo particular, más allá, muy tratando de la temática, de la problemática, me parecía bastante relevante, en el caso de trabajo con cerca de la vivienda, y hace varios años, en el 2012, si mal no recuerdo, firmamos un convenio con ANU para trabajar en un barrio específico muy chiquito para la región de Colombia. Le decía una chica que no recordaba bien con quién nos juntábamos en las reuniones, fue como un proceso muy largo. El barrio fue creado efectivamente hace un año, después de haberse iniciado en 2012-2013, no me acuerdo. Nada, por ahí, bueno, es interesante tampoco que hay una bodega, y bueno, la sería
digamos, cómo se retomar el sistema, cómo se termina la intervención, no solo por la terminación de la intervención, sino digo, en el sentido de qué impacto tuvo, que a nosotros, particularmente con la área social que trabajamos en ese proyecto, básicamente nos desbordó la atención institucional y la disputa institucional que el rechazo. ¿No? Nosotros hacemos vivienda, esto decía, ponen el rompe el contrato, y digo, el rompe no solo un término de ciudadanía, sino lo que implica ese contrato liberal, el capitalismo que está basado en la mercancía. Y tiene derecho a ser privada, y puede ser propietario, ¿no? Y que ya está en tensión con quienes no tienen recursos, más aún con quienes no tienen recursos y no son de acá, y no acreditan de documentación nacional. Ni hablar si vienen en una condición que muchos conocen, digamos, bueno, nada, me interesaba en ese sentido poder saber si hay algo que haya podido avanzar, digamos. Estaría bueno seguir una visita y saber que en otros lugares avanzó más profesional, el personal de consulta. Y bueno, después en relación al campo profesional, también me parece súper relevante, hemos hablado de oportunidades acerca de la importancia de que vean colegas, yo creo que lo que somos colegas, que tenemos que estar ahí en la aduana. El ingreso a la aduana, y esto por ahí no es algo que vemos muy seguido cuando uno cruza Chile, cuando ves y que use, cuando ves en la noche, en medio de la aduana, trato por ser migrantes, es bastante fuerte, impactante. Yo diría que amerita, digamos, siempre pienso que podría ser un campo a, digamos, a trabajar en una área de la experiencia que uno tiene, pero que creo que hacen ruido, digamos, vienen haciendo ruido y la necesidad de empezar a abordar el tema específicamente. Bueno, mientras las demás van pensando, quizás le contesto acá a la colega. En primer lugar, yo trabajo en CARES, ¿no? Y ahora en la tercera parte vamos a hablar un poquito más de los dispositivos y de quiénes somos y de qué instituciones venimos. Definimos acá con Vale empezar por la cuestión más general para llegar a lo particular. Así que no conozco cómo ha manejado el ACNUR este programa de vivienda, pero creo que es interesante lo que planteas sobre la necesidad de hacer una evaluación de ese tipo de programas y poder tomar lecciones aprendidas para poder pensar cómo eso se puede sostener en el tiempo o replicar en nuevas experiencias, ¿no? Así que bueno, tomamos el tema y podríamos consultar con colegas y ver quiénes han estado involucrados y después dentro de migratorio, ¿no? Más allá de lo que es la aduana, que es el transporte de mercancías, bueno, es cierto que en ese lugar donde está la aduana siempre está migraciones al lado, ¿no? Que es quien se ocupa de, digamos, la organización del Estado Nacional, quien se ocupa de regular los ingresos y los egresos de la población, y ahí aparece mucho de lo que vos planteás, y de hecho dentro de migraciones, por lo menos a nivel central, hay un servicio social, con colegas que le ponen el cuerpo y una garra enorme en el día a día, pero definitivamente es un campo para seguir trabajando desde el marco de lo público. Pero por otro lado, bueno, yo creo que es interesante hacerse la pregunta de cómo aparece la cuestión migratoria en nuestras instituciones y en nuestra intervención concreta, ¿no? Y cómo estas cosas que venimos planteando en términos de tensión se manifiestan en la intervención concreta dentro de las diferentes instituciones donde ustedes están, y puntualmente, bueno, quizás ahí también entra en juego la dimensión de lo provincial, que debe aportar lo suyo, ¿no? Este otro contexto que entra a plantearse ahí.
Así que bueno, no sé si hay algunas cosas en el chat, pero insisto con que quienes quieren tomar la palabra del otro lado, que se animen. Y volver a reiterar que está abierta la posibilidad de que abran el micrófono. Hay como interés también poder conocer desde las propias instituciones cómo se expresa esta temática en la intervención profesional, así que entonces con la confianza para abrir el micrófono, digo, de pronto nos encontramos de nuevo hablando junto a una pantalla que no teníamos, y bueno, sabemos, ¿no?, que esto que nos trae, que es abrir micrófono, abrir cámara y demás. Bueno, hay un comentario que dice que el desafío es construir prácticas situadas, que podamos analizar las diferentes barreras económicas, sociales, y procurar orientarnos a acciones que también interpelen, procurando enmarcarlas en prácticas de derechos humanos, ¿no? O sea, un comentario que hay en el chat. Bueno, viendo un poco el hueso que está proponiendo, sí, en relación a las prácticas concretas, bueno, yo tengo una representación acá en la asociación, y eso y bueno, muy género, trabajamos en temas de compañías que transitan, bueno, movilidades, y por lo tanto, buscamos una integración en los espacios de trabajo, de formación, de sensibilización, en donde migrantes tienen particularidades, y tratamos también de formarnos interseccionalidad en tema de raza, de clase, y en ese camino creo que vamos llevando el buen horizonte un poco hacia lo que queremos hacer. Después te pasa que en relación a las instituciones gubernamentales hay barreras concretas, entonces lo que buscamos es la colega, mi compañera que tiene posibilidad de escucha, de entender la situación, de buscar otras redes que tengan otras organizaciones sociales en estos abordajes más integrales, la psicología, la abogacía. Entonces, bueno, tenemos cosas para construidas, aquellas que tenemos que el paradigma de derechos humanos tiene que ser parte de las prácticas, sea donde estén. Entonces, es medio ser alquimista, ¿no? Bueno, en realidad, llevar los protocolos. Yo trabajo en temas de hábitat y vivienda, y sí, el acceso a una vivienda social, claramente en el momento argentino, pero en el caso de esas producciones en relación al mejoramiento del hábitat, ahí un poco se elimina esa barrera. Nosotros hacemos urbanización, acceso a servicios, en donde no hay un impedimento sobre alguna familia que sea inmigrante, que no tenga la organización definitiva, en tránsito, y recibe los servicios, como cualquier habitante. Es un poco también el mercado que la red social lo estamos sosteniendo desde hace varios años en la dirección en la que estoy. De una persona que ha vivido estas condiciones. Entonces, ahí yo lo que puedo compartir es eso. En las prácticas de mejoramiento del hábitat no hemos tenido barreras concretas porque tampoco nosotros lo hemos promovido, sino que justamente entendemos como parte del colectivo y vinculamos con las necesidades, con las organizaciones más de base en ese lugar. En acceso a cualquier persona que está situada y ocupando ese espacio físico, ¿no? Retomo el desafío que por ahí compartían, cómo autorizar o mejorar estos canales de comunicación más normales, pensando que las personas que migran no tienen muchas acceso a prestaciones
básicas como puede ser el tema de educación o de salud, y sobre todo el de salud, que es el tema género. Bueno, como para no sé si para acá A ver, ahí, no sé si llega la platita hasta ahí. Claro, no. Un parecido de adolescentes, pero con la edad de la Iglesia Católica. Pero las personas exactamente mismas necesidades de la maternidad. Y tal vez se abre un poco más por la cercanía que ellos tienen de lo que es la religión. Encontrando tal vez una escucha donde saben que no van a poder ser prejuzgados. Entonces hay una propuesta espiritual que tal vez en las demás organizaciones nosotros no estamos. En el caso puntual, nosotros con acceso a derechos respecto del sistema mundial de salud, porque podemos hablar de los derechos humanos, de distintas cosas aquí, pero la teoría es totalmente distinta de la práctica. Va una persona migrante y es como si fuera el extranjero. Ese rojo que se eliminó del documento lo sigue teniendo. Entonces, aquí hay algo concreto, el hospital central. Depende del médico del guardia, que cuando un migrante con un problema lo atiende, pasa, y cuando hay otro, directamente con el mismo problema le dicen no. Entonces, hay prestaciones, esas prestaciones a las que puede acceder el migrante no están establecidas ni escritas en ningún lugar. Entonces, vos tenés un asistente social, tenés una persona de guardia, un médico de guardia, que se pone todo, no, usted no. Y nos ha pasado con personas que hemos tenido la migración y la cosa, sería muy importante que se puedan abordar las políticas públicas. ¿A qué prestación tiene derecho el migrante? Porque no es igual para un argentino que para ellos. La realidad te dice que en cuanto al acceso a derecho, cuando ellos están haciendo el trabajo en territorio, el campo, es exactamente también diferenciado. Entonces, creo que tendría que ir en ese punto, porque en definitiva nosotros somos personas humanas. Es como pasa en Filipinas, o en otros lugares del mundo que no toman así. Entonces es bastante, a veces doloroso y complejo ver que cuando van también las sistemas les pasa exactamente lo mismo. Y no te hablo de gente que tenga desconocimiento. Son personas que están permanentemente en contacto con migrantes y nos pasan lo mismo. Inmigración no puede dar. Bueno, ahora te paso el micrófono, pero a ver, esto que vos traes, Gabriela, es exactamente de lo que yo venía hablando, ¿no? Cuando hablo de la diferencia o la distancia entre lo que plantea la legislación a nivel nacional en términos de derecho, porque está escrito. O sea, ¿dónde está escrito? En la ley. La Ley Nacional de Migraciones, artículos 6, 7 y 8, en la Ley Nacional de Asistencia y Protección a Refugiados, está escrito. El punto es, bueno, cómo eso se manifiesta en la práctica institucional. Y definitivamente hay una distancia enorme. Y es ahí donde diariamente encontramos las vulneraciones de derechos a diferentes cuestiones. El tema de la salud es de los más delicados, por todo lo que implica el acceso a la salud. Y de hecho es uno de los huesos más duros de roer, ¿no? El tema del sistema de salud y la igualdad de derechos
respecto de el acceso, ¿no? Y el acceso a todos los servicios, no solamente a la emergencia. Y digo que es el hueso más duro de roer porque lo vamos viendo en diferentes provincias. O sea, lo vemos acá, también vemos en Misiones situaciones similares, en Jujuy, en Buenos Aires, etc. Ha sido de los sistemas en términos de política pública más complejos y resistentes a este cambio que planteó la ley migratoria. A diferencia del sistema educativo, ¿no? Que fue mucho más permeable, migrantes conociendo documentación al sistema de manera más sencilla. Después aparecieron otros problemas, como si se les da o no el certificado de finalización de estudios. Bueno, ahí aparecieron otras cuestiones, pero el ingreso y transitar por el sistema educativo dejó de ser un obstáculo como lo era con la legislación anterior. En el sistema de salud eso no pasó, en el sistema de pensiones no contributivas eso no pasó, en algunos de los programas que hoy en día manejan CES no pasó, en algunos de los programas nuevos que se están pensando desde el Ministerio de Mujeres y Géneros tampoco está ocurriendo, en programas que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, tampoco está ocurriendo con la amplitud en que lo plantea la ley migratoria. Entonces, por eso es que yo parto de un punto que es diferente, que es, bueno, disciplinarmente, cómo nos situamos frente a ese escenario. Y creo que ahí hay diferentes aspectos. Por un lado, como bien comentaba acá la colega, la estrategia del uno a uno, ¿no? La estrategia del caso a caso y ver de qué manera se va a abordar. Pero por otro lado, creo que es importante poder problematizar esto en términos de cuál es el sentido que la política pública va teniendo en términos de igualdad de derechos y la inclusión de esta población. Y poner en discusión creo que esto de pensar en términos de habitante y no en términos de la formalidad de la ciudadanía, de donde venimos, puede llevar. Entonces creo que ahí tenemos un desafío. Y otra de las cosas de exigibilidad, que es otro de los conceptos clave. Pero si no hay mecanismos que garanticen bien, hay que no lo han sido y que no lo son, a pesar de estos marcos normativos nacionales, bueno, decía una de las que esto tiene que ver con qué recreativamente puedo hacer, ¿no? O sea, yo creo que ahí justamente interesante como un grupo particular per se, ¿no? Puesto en situación de vulnerabilidad por multiplicidad de cuestiones y razones. Entonces, yo creo que desde ahí es muy importante ir trabajando diferentes aspectos que a veces obturan estas posibilidades del propio colectivo profesional
en el desarmado de esas certezas naturalizadas, creo que es central, pero también poder ponernos los pantalones largos como disciplina y decir, bueno, en el marco de las ciencias sociales, que es desde donde tenemos que discutirlo, es importante entender primero al movimiento de personas, a la movilidad humana en este contexto histórico como un hecho pensamos en el sistema de seguridad social en términos amplios, tiene un montón de profesiones gran esto de lo situado implica lo mismo que Misiones, no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, entonces hay que poder pensarlo desde los colectivos en cada espacio. No es mágico, no es que hay recetas para esto, pero creo que implica un cambio de posicionamiento, y eso es lo interesante. ¿No? No pensar a una disciplina como una disciplina basada en el control y en la regulación y en este lugar de mediadora entre la institución y la necesidad del otro, sino pensar la disciplina como una disciplina constructora de política pública desde un enfoque de derechos, ¿no? Entonces eso ya es un montón en relación a esta temática. Así que bueno, eso, vos querías decir algo. Sí. No más un poco la Hay que hablar del dispositivo y acá tenemos a la compañera de la nota. Que nos están compartiendo que por ahí se va la conexión, es así, estamos, bueno, como saben, el viento sonda no estaría colaborando con las posibilidades del Wi-Fi, entonces cuando comentan, tiene que ver con eso, ¿no? Que por ahí se va la señal y por eso sabemos que se han perdido algo de la comunicación. De todas maneras, bueno, estamos grabando y esperamos que la grabación haya quedado como completo el relato de Gabriela, especialmente esta última parte. Pero bueno, por ahí sí podemos ir finalizando, compartiendo un poco el espacio de trabajo. Claro. Preguntan si vas a estar mañana en la facultad. Acabo de ver. Sí, el viento sonda lo permite. Hoy se va. ¿Se va? Porque es así, el viento sonda viene, se va así fácil. Bueno, sí, ahí estaremos. Bueno, como les decía al inicio, en esta última parte queremos presentar los dispositivos de trabajo, o sea, cuáles son las instituciones que estamos involucradas en el punto de atención y orientación y qué consiste este espacio que hoy está presente en la provincia de Mendoza, así que la voy a invitar a Juliana que se sume como representante de la ACNUR acá. Mira, hay una sillita para vos, aquí, así también nos puedes contar como ACNUR. Juliana es miembro del equipo de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que es una de las instituciones que forman parte del punto de atención y orientación, así que bueno, podemos arrancar por ahí, darle la palabra a Juliana. Bueno, gracias. Hay gente conectada también. Bueno, buenas tardes a las que están presentes, todas chicas, y a las personas que están conectadas. Es una disciplina feminizada, la de trabajo social, pero bueno, ahí vamos. Sacamos la puntita. Bueno, nada,
A ver, el ACNUR, no sé si conocen, todos vos estuviste hablando un poco de migrantes, refugiados, mencionamos bueno, sí, sí, sí. rápidamente, o sea, el ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una agencia internacional que tiene un mandato específico de protección. Justo hoy en otra reunión estábamos hablando un poco de una parte que me gusta resaltar del mandato de ACNUR como organismo internacional, o sea, por ahí lo que lo hace diferente de trabajo con otros organismos internacionales que seguro ustedes conocen, es que tiene por su propio estatuto un mandato de protección. O sea, la ACNUR puede reconocer personas refugiadas en países donde no hay un sistema de protección como hay aquí en Argentina, ¿no? Donde hay una Comisión Nacional para los Refugiados, donde hay una ley, donde hay todo un sistema de protección y una respuesta del Estado frente a las necesidades de esa población. Entonces, en lugares donde no existe todo esto de la ACNUR, puede reconocer personas bajo su mandato, ¿no? Y el hecho de tener este doble mandato como de supervisión de cómo los Estados aplican el derecho internacional de refugiados, una parte más dura del trabajo, hace que muchas veces nos veamos trabajando desde otro lugar, ¿no? De otro lugar como organismo que trabaja junto a agencias socias como son CAREF, y donde a veces, como yo le digo a Lucía, otra compañera de CAREF, nos tienen trabajando muy de cerca, pero es precisamente por eso, porque la ACNUR tiene mandato de protección, se involucra en casos individuales, y se involucra como en esa respuesta, y a veces también tiene un rol sobre el cual tenemos que pivotear, que es muchas veces de reclamar, un poco de plantear al Estado el cumplimiento de esas obligaciones, ¿sí? No solo es una cuestión de cooperación y de apoyo técnico, sino que muchas veces también tenemos que estar en ese otro rol, digamos, con nuestro chaleco de protección, y por eso nos metemos en el trabajo muy de cerca, y en parte eso es lo que llevó también a trabajar desde el 2019 a esta parte. Justo creo que fue también bastante oportuno pre-pandemia, porque después nos permitió tener una llegada a un montón de situaciones en frontera, empezar a trabajar perdón, con los puntos de atención y orientación, enfocando el trabajo con la población migrante y refugiada en los territorios de frontera, ¿no? Como pensando ese primer momento del acceso al territorio y el acceso al asilo, a la protección internacional en frontera, como un momento muy crítico de todo el desplazamiento de una persona, ¿no? Un momento de, hablamos siempre de acceso a derechos, de lo que pasa cuando ya está en el territorio, pero el momento, como un momento muy crítico, es ese de acceder, ¿no? al territorio, y ahí donde hay como desde cuestiones geográficas, como Mendoza acá es muy en eso, que está muy presente, hasta cuestiones como institucionales, de la presencia o falta de presencia de autoridades, y bueno, eso durante la pandemia también fue algo muy complejo por una lógica, ¿no? Donde volvimos a una lógica de cierre de fronteras, una lógica con una mirada muy de seguridad sobre la gestión de esas fronteras. Y bueno, hay este trabajo en los puntos de atención y orientación junto con CAREF, y también me parece importante mencionar con un enfoque de fortalecimiento y de alianza con organizaciones locales con trayectoria, como es la FEC acá, y con otras organizaciones que trabajamos en Jujuy, y también hay estos puntos de atención y orientación en Misiones, ¿no? Así que esa es un poco como la idea de trabajo y de avanzar con los puntos de atención y orientación, como lugares también donde las personas puedan acercarse y tener una atención integral, depende también de los territorios, de las lógicas locales, etcétera, cómo se va armando ese trabajo en los distintos puntos de atención y orientación. Hay veces donde hay más de una organización y hay un trabajo complementario, y hay distintos servicios, digamos, dentro de ese dispositivo. No sé si hay algo más hoy que querés que... Capaz que terminamos de presentar a las instituciones, porque estamos
cierto, para el final, Dale, y después dale. si hay preguntas, Gracias. por favor, gracias a vos. A ver, como les decía, yo soy la directora ejecutiva de una institución que se llama CAREF. CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. CAREF es una organización de la sociedad civil que ya va a cumplir dentro de poquito, el año próximo, 50 años, y que ha trabajado históricamente en la recepción de las personas solicitantes de la condición de refugiados, refugiadas y luego, un poquito después del 73, o sea, cuando ya estaba más consolidado su trabajo, incluyó muy fuertemente también el trabajo con la población migrante. En Argentina, en un momento invisibilizada, y operaba una ley como la que les mencionaba, la ley Videla, que era absolutamente opresiva y regresiva y excluyente de la población migrante. Entonces, bueno, esto es CAREF, como comentaba. O sea, a ver, volviendo a eso de que CAREF, el objetivo de la institución es la promoción de derechos de la población migrante y refugiada en el país. Tiene una tradición muy particular, que es que ha sido liderada por mujeres trabajadoras sociales desde antaño, entonces creo que eso ha sido parte de la impronta que la institución fue tomando, una institución que mira en términos complejos, en términos de problemática, todo aquello en lo que interviene, y lo piensa siempre junto con otros, ¿no? O sea, la intervención más de carácter colectivo, no es de una cuestión institucional individual. Y también en la discusión y el debate con el Estado respecto de la importancia de las políticas sociales y el Estado como garante de derechos, ¿no? O sea, como organización de la sociedad civil, si hay algo que tenemos claro es que nunca jamás vamos a ni siquiera, digamos, suponer que la sociedad civil puede hacer la tarea que hace el Estado, bajo ningún punto de vista. O sea, nuestra función es todo lo contrario, es impulsar a que el Estado cumpla, ¿no? Esa tarea que le corresponde como Estado democrático que es. Entonces, bueno, esto llevado nuevamente a la práctica y a partir de este acuerdo que se generó con ACNUR a mediados del 2018, fue cuando comenzamos esta nueva aventura conjunta, y en el marco de la movilidad venezolana en la región, bueno, parte de la tarea ha sido el consolidar, el llevar adelante la tarea en otros lugares del país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, y la forma que adquirió esto han sido los PAUs, los puntos de atención y orientación, que como bien decía Juli, bueno, comenzamos con Misiones, seguimos con Jujuy, y en el 2019, el 2021, ay, no, en 2021 llegamos acá, no, yo tengo un lío con las fechas, chicas, creo que además la pandemia me partió la cabeza. Ya no estoy situada. Yo creo que yo mucho y por eso parece que hace más tiempo, pero es del año pasado. Es del año pasado, es del año pasado. Lo que pasa es que además la historia de trabajo conjunto entre CAREF y la FEC es, pero de antaño, ¿no? Ambas organizaciones fueron constituidas por iglesias protestantes históricas de Argentina, y eso hizo que ya en la etapa de la llegada de chilenos a la Argentina después del golpe de Pinochet, el trabajo se pensara de manera mancomunada. Así que acá estamos con Vale reeditando y resignificando ese trabajo entre las organizaciones, ese legado histórico del trabajo en común de las organizaciones. Así que bueno, capaz que a la FEC seguramente la conocen, y capaz que puedes contar más los servicios brindan, ¿no? Qué sé yo, o lo que quieras, pero digo, para no hacer que las personas se pierdan por culpa del sonda y de la conectividad. Bueno, esto, ¿no? Como compartir que para nosotras es poder fortalecer el trabajo y este diálogo y articulación que generamos con CAREF, que nos encuentra en este punto de atención y orientación, pero que al mismo tiempo compartimos otras estrategias de trabajo, que una de ellas tiene que ver con un observatorio sobre migración y asilo,
asilo, en donde buscamos producir información, en donde pueda entrar en diálogo la normativa respecto de la migración y el asilo, con la institucionalidad y las prácticas, programas y proyectos. Las prácticas que tenemos en las instituciones, ¿no? La casuística que aparece en la atención directa a las instituciones. Venimos trabajando algunos de esos temas y otros. Compartirles que especialmente desde el espacio del punto de atención y orientación, nosotros estamos generando con articulación con otros puntos de atención de otras provincias, un espacio que tiene que ver con el acompañamiento, el seguimiento de personas que son tanto solicitantes de asilo como personas migrantes, en lo que tiene que ver tanto con la regularidad migratoria, la posibilidad de acceso a las solicitudes de refugio y cuando la condición migratoria impide el acceso a algún otro derecho como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Un poco en la línea que venía diciendo Gaby. Pero esto es un dispositivo de trabajo que se vincula al abordaje singular, pero que al mismo tiempo busca dialogar con la posibilidad de incidir en la política pública, de generar diálogos con actores institucionales. Es un poco el trabajo que venimos haciendo históricamente y que se ha fortalecido también en esta etapa en relación al pago, e ir poniendo en discusión en relación a algunas instituciones, y particularmente con el trabajo social, con nuestra disciplina, el tipo de intervención que llevamos a cabo, ¿no? con esta población. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con espacios de acompañamiento de la singularidad, incidencia en política pública, capacitación o formación, también espacios de instituciones públicas y también formación a estudiantes de grado que están en proceso de prácticas profesionales, de experiencias de extensión universitaria, ir generando en el propio colectivo en formación una posibilidad de acceder a esta temática de esta perspectiva de derechos humanos. Bueno, un poco eso. Vamos a ir como, digo, si les parece, cerrando el espacio de diálogo. Por ahí si hay alguna pregunta la pueden hacer por el chat. Algunas nos han estado comentando eso, que bueno, en algunos momentos se ha trabado la comunicación. No era como nos imaginábamos, sin embargo, para nosotras es como un momento de este encuentro entre el colegio, la asociación ecuménica, CARES, en el marco del trabajo que venimos compartiendo con el ACNUR de abrir el diálogo, ¿no? CARES tiene una larga historia también de trabajo con los colegios profesionales, donde han abierto también instancias de formación más específica en algunos temas, así que también queda abierta la posibilidad y el interés, bueno, de quienes se han sumado a esta convocatoria, que podamos en algún momento continuar con algunas de estas experiencias. Contarles que tanto Gabriela como Lucía Galopo, que está aquí también, que es parte de CARES, y Juliana Bello van a estar también mañana en la facultad. Invitarles también para mañana en la facultad. La idea no es centrarnos en lo disciplinario del trabajo social, pero sin poder pensar la temática de la migración y el asilo en términos de los desafíos del actual contexto, también lo que nos trajo la pandemia, ¿no? que vino a cambiar bastantes reglas del juego en relación al acceso al territorio, que un poco es lo que decía Luciana, así que invitarles también para mañana, agradecerles un montón al Colegio de Trabajo Social por sumarse a la iniciativa y a las compañeras de CARES y de ACNUR y a Gaby especialmente por estar aquí. Una cuestión más de orden logístico, hemos grabado la actividad, así que intentaremos que pueda estar más completa en las redes, y ahí hay un formulario para que puedan anotarse, para que les enviaremos de manera digital los certificados de participación en el encuentro. Bueno, agradecerles enormemente que se hayan sumado desde la virtualidad, a pesar del sonda, de que estén ahí del otro lado. Ajá, en el chat van a encontrar el link de la asistencia, que recién lo hemos pegado, y bueno, muchas gracias por la participación y la escucha. Bueno, chao, muchas gracias. Saludos. Bueno, acaban de darme mensajes, gracias.
tema muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, mucha gente, mucha gente. La próxima ojalá sea presencial. Muy bien. Qué lindo hablar de la plantita. No, la plantita fue todo un hecho. A ver, ¿quieren? Voy cortando acá, habría que cortar la grabación ahí primero. Perdón, quienes están del otro lado.